Un saludo, seres vivos que veis mis vídeos. Hoy os voy a hablar un poco del ajedrez. El ajedrez es un juego que tiene más de 2000 años y viene de un antiguo juego llamado Chaturanga. Es un antiguo juego indio que básicamente es lo mismo que el ajedrez, tiene el mismo número de piezas, lo que el ajedrez moderno ha ido evolucionando. Han ido evolucionando los movimientos, etc. Pero se ha mantenido su esencia. Os quiero hablar del doble sentido que tienen las piezas del ajedrez. Considero que es un juego muy crítico con la sociedad medieval y os voy a explicar un poco el motivo. Primero, tenemos los peones. Como veis, los peones son la pieza más numerosa. Comparado con cualquier otra pieza, como la torre o el caballo o el alfil, que solo hay dos, o el rey y la reina, que solo hay uno. Representan, o al menos para mí representan un poco lo que serían los campesinos o los soldados de poca categoría. Es la pieza que más prescindible es y la que primero se suele sacrificar. Es básicamente carne de cañón. Luego tenemos la torre. La torre es una pieza defensiva y para mí representa la ciudad o el castillo. Es la pieza que se suele utilizar en un movimiento conocido como... Bueno, es la pieza que se utiliza en un movimiento conocido como el enroque, que básicamente es esto, ¿vale? O sea, pones la torre aquí, el rey aquí, y aquí normalmente ya es abierto, no suele haber ninguna pieza por aquí, y aquí el rey queda muy protegido. Prácticamente es imposible de matarlo, se tienen que ir capturando otras piezas, etc. Luego tenemos los caballos. Los caballos representan la fuerza militar, representan a los caballeros y a la nobleza. Son la segunda pieza después del alfil que más cerca están del rey. Y aquí tenemos el alfil. El alfil, si os fijáis, es la pieza que más cerca está del rey, bueno, de los reyes, y representan a la iglesia. Para mí esto es muy interesante porque la iglesia en la época medieval eran realmente los que tenían el poder y la mayor influencia. Los reyes iban cayendo uno tras otro, pero la iglesia se mantenía. Incluso el papado tenía, digamos, mandaba a los otros reinos. Tenía soberanía sobre los otros reinos. Entonces es interesante que los alfiles sean la pieza que más cerca están de los reyes. Luego tenemos el rey. Si os fijáis, el rey es una pieza totalmente inútil y que encima está en la casilla del color contrario. El rey blanco está en la casilla negra y el rey negro está en la casilla blanca. Entonces es como un insulto al rey, es como decirte eres totalmente inútil porque se mueve solo una casilla hacia cada lado y encima eres un traidor, no representas a tu reino porque estás en la casilla contraria. Y para la guindilla del pastel, la reina es la pieza más poderosa. La reina sí está en su casilla y es la que más movimientos tiene o más largo alcance. Y esto es un poco interesante porque en la sociedad medieval pues las mujeres tenían poco peso en ella, pero en el juego la reina es la pieza más poderosa.
Como veis, el ajedrez básicamente es una especie de crítica social a su manera. Y ahora me gustaría enseñaros una cosa. Quito el rey y pongo esto. Y diréis, ¿qué coño haces? Pues estos son un par de céntimos, no sé si se ven muy bien. Me gustaría mostraros que lo que acabo de hacer es para aplicar el ajedrez a la sociedad actual, que se puede aplicar de una manera exacta, o sea, exacta. Es lo mismo. Tenemos los peones, que representarían a los ciudadanos, la clase media, etc., que son los que más hostias reciben. Tenemos la torre, que representarían las ciudades. Tenemos el caballo, que representarían un poco los policías y los medios de comunicación, y que mantienen a los alfiles a salvo. Y los alfiles representarían un poco a, pues, a los banqueros. Y luego tenemos esto, tenemos el dinero, que sería un poco como el rey moderno, el que está por encima de la pirámide. Y fijaos que cambiando simplemente el rey por el dinero, tenemos la sociedad actual. Entonces es un poco triste que no hayamos evolucionado prácticamente en nada y que un juego tan simple como el ajedrez nos pueda mostrar esto. Comentaros que la razón por la que los reyes están aquí y la razón por la que cuando muere el rey se pierde el juego, hablando un poco metafóricamente, evidentemente, es porque los alfiles no les interesa estar aquí. No les interesa que sean la pieza más valiosa, porque entonces el enemigo va a ir a por el alfil. Entonces es mejor poner a los reyes para que sean el objetivo. Y fijaos que si pongo el rey aquí, solo nos falta un estamento, y que serían los políticos. Los políticos actualmente son el objetivo, pero es un objetivo falso, porque los que tienen el poder son estos, y lo tienen porque son los que están más cerca de esto. Bueno, espero que os haya entretenido un poco el vídeo y que penséis un poco sobre ello. Tampoco es algo impresionante, pero es gracioso, es en cierta manera es un poco gracioso. Y os voy a mostrar cómo he grabado esto. Lo he grabado con un trípode de máxima calidad, me ha costado como 500 euros, con el frenador ahí. No sé si lo tendré que quitar por derechos de autor, una mierda de estas. En fin, un saludo y mucha suerte en vuestras vidas. ¿Alguna vez habéis visto un vídeo sin saludo inicial? Pues ya lo habéis visto. Bueno chicos, hoy vamos a jugar a un juego muy especial, a un mierdi juego muy especial, porque lo he hecho con...